Bueno, entonces vamos a empezar. Am, Desde hace un par de clases veníamos trabajando en la descripción de tanto características locales como estructurales de los grafos. Localmente hicimos un avance importante porque entonces aprendimos a caracterizar los vértices, dando diferentes nociones de importancia, eh, y utilizando, digamos, diferentes medidas para decir qué tan importantes, entre comillas, o qué tan centrales, entre comillas, son los vértices. Entonces, esas eran medidas locales porque estaban referidas a cada uno de los vértices. O sea que si usted tenía un orden, si su red es de orden n, pues en últimas va a tener tantos valores de tendencia central como vértices en el grafo, ¿no? Y luego de hacer eso, empezamos a estudiar un poco la conectividad de los grafos. Y aquí empezamos la vez pasada como a estudiar algunas formas de darnos una idea. Todavía no hemos hecho como, no hemos definido un índice global de conectividad, pero ya empezamos a darnos una idea de cómo se conectan o de cómo son los patrones conectivos dentro de la red, por medio de algunos tipos de subgrafos. Entonces, en particular, nos enfocamos en una terminología, en un concepto, el de clique, eh, haciendo referencia a todos aquellos subgrafos que resultaban ser completos. Es decir, todos aquellos grafos donde todos los vértices son accesibles desde cualquier otro. Y nuestra estrategia, que es una estrategia de pronto un poco intensiva computacionalmente, pues fue la de empezar a hacer censos o la de empezar de enumerar tantos cliques como eran posibles de cualquier tipo. Podrían ser en términos diádicos o en términos triádicos, que es como lo más usual, y bueno, y de cualquier tamaño, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos, bueno, de los estriados diádicos y triádicos más comunes. Hoy vamos a volver un poco sobre este tipo de patrones, sobre todo cuando estemos definiendo el coeficiente de agrupación o del clustering coefficient. Y hicimos los censos de estos estados, incluyendo el número clique, que es el clique de tamaño más grande, por ejemplo, en el caso de Zachary. eh, y viendo cómo el censo y viendo cómo los cliques y el tamaño de los cliques nos podían dar una idea de qué tan conectada estaba la red, ¿no? Entonces, hicimos una lista de todos los cliques, hicimos una lista de todos los cliques maximales, que son todos los cliques que no están contenidos en ningún otro clique. Hicimos el número clique, que es el tamaño del clique más grande, que en este caso era 5. Teníamos dos cliques de ese tamaño. Y ahí habíamos quedado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar otro ejemplo con una red un poco más grande. Este es nuevamente el ejemplo de yeast, de lo de las proteínas en la levadura. Y aquí el gran objetivo es volver a hacer de alguna forma lo mismo, sobre todo ahora con una red un poco más masiva, porque, claro, en una red de tamaño 34, que es una red que tiende a ser moderada o de hecho pequeña, pues mm, número uno, enumerar esos subgrafos, esos cliques es de pronto un poco más directo, y digamos que los números se vuelven un poco más fáciles de interpretar porque pues con las redes pequeñas es darse la dimensión de qué tantos subgrafos hay de cierto estilo, pues es más fácil. En cambio aquí con una red tan grande como esta, que de hecho ahora olvidé el número de nodos, vamos a verlo aquí, vamos a ver el orden. El número de nodos es de 2617 y el tamaño es de 11800. Entonces, con una red tan grande como esta, pues vamos a ver cómo es el comportamiento de estos subgrafos, de los cliques, de las triadas, para darnos una idea nuevamente de la conectividad y de cuál es la condición, cuál es el estado de adherencia,
de los vértices los unos con los otros. Entonces vamos en esa dirección. Entonces esta es una red que ya hemos venido trabajando antes, ya vimos que teníamos el orden de 2600, el tamaño de los 11.000 alrededor, y tenemos un número clique de 23. Entonces fíjese que incluso, y este es como el mensaje para llevar a casa aquí en este primer ejemplo de hoy, que incluso para redes grandes, mire, de un orden de, 26, de 2600, el número clique tiende a ser un número pequeño. Y esto es un patrón que se observa en las redes del mundo real en cualquier área. Así como veíamos el comportamiento de la distribución del grado, que era un decaimiento con un sesgo enorme, con una cola a derecha súper pesada, que en algunos casos podría tener esa distribución de free scale, como la llamamos. Aquí lo mismo, el número clique, incluso en redes ya de tamaño superior, tiende a ser un número pequeño. Entonces, imagínese una red de este tamaño, donde el subgrafo más grande es de apenas conectado, es de apenas de 23 nodos. Um, eso indica que, incluso en las redes más grandes, la conectividad no es algo eh, que ocurra a nivel global y que ocurra, digamos, de manera absoluta o en todas las direcciones, sobre todo cuando estamos trabajando con redes un poco más grandes. Y eso no es algo extraño, eso es algo común. Y la otra cosa que quería decir era que estas características de, que vamos notando, como la de la distribución del grado, como que la de, cuando estábamos viendo la centralidad de los nodos, que habían algunos nodos que incluso variando la medida de centralidad, se seguían caracterizando como importantes sin importar qué medida de centralidad yo usara. Y ahora esta del número clique, son las medidas, son las características estructurales que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre cuando vayamos a hacer los modelos. Es decir, un buen modelo, un buen mecanismo aleatorio que caracterice cómo surgen las conexiones y que me permita a mí hacer predicciones en términos eh, de cuáles nodos a futuro se van a poder conectar o no, son modelos que tienen que respetar estos lineamientos que hemos venido viendo, ¿no? Es decir, si un modelo no respeta o si un modelo no caracteriza adecuadamente, por ejemplo, esto del el número clique, pues no es un buen modelo en el sentido que no eh, representa la conectividad del grafo. Entonces, digamos que estas características descriptivas, además de servirnos como insumo para darnos ideas de cómo está funcionando la red, pues van a ser también nuestros medidores cuando hagamos los modelos, ¿no? Los buenos modelos tienen que reproducir las características descriptivas que nosotros vamos observando y asimismo, eso no es lo que nos va a dar como la garantía o como la noción de que cuando hagamos predicciones o cuando hagamos inferencias a nivel poblacional, con los modelos que promulgamos, pues van a estar pegados a la realidad, pues porque estamos pudiendo reproducir las características observadas de la red. Bueno, veamos otro ejemplo con una red dirigida. Este es el ejemplo que veníamos trabajando de los blogs, donde se hacían referencias los unos a los otros en sus páginas web. Es un ejemplo bonito en dos sentidos también, porque pues es una red, digamos, de un tamaño nuevamente no trivial, no es como la red de Zachary, que es una red más o menos pequeña, es una red que tiene un orden de, no escribí aquí el orden de esta red, claramente mucho mayor a la que a 34. Y es un ejemplo bonito en varios sentidos. El primero, porque vamos a poder evaluar la conectividad en varios tipos de motivos. En inglés les dicen así, motifs. Se escribe así. Esta palabra es muy típica de los datos relacionales, motifs. Porque ahora tenemos tanto conexiones de ida como de llegada
Entonces, los motivos, así lo traduzco yo en español, van a ser de varios tipos. Entonces vamos a verlos, vamos a hacer unos censos y vamos a ver cómo se comportan. Entonces, bueno, aquí está la representación de la red. La vez pasada, cuando estábamos trabajando las medidas de tendencia central, vimos cuáles eran los hubs y cuáles eran las autoridades, y vimos cuáles eran las matrices de referencias para hacer la descomposición espectral en ambos sentidos. Y bueno, vamos a ver un censo de los estados tanto triádicos como diádicos. Entonces, a ver, empecemos por, por el principio, y es, esta red, en principio, es una red que es un multigrafo. Y es un multigrafo porque hay un par de conexiones, de hecho no son muchas, hay un par de conexiones que son dobles, y también hay reflexividades, ¿no? Hay nodos que se apuntan a sí mismos, o sea, que se referencian a sí mismos. Entonces, en primera instancia, para analizar la conectividad de la red, lo que se suele hacer es hacer una simplificación del gráfico para hacerla sobre un grafo y no sobre un multigrafo. En realidad es que, y la realidad es que la enumeración, el censo de los cliques y de los motivos, en realidad, pues como hemos definido cierto tipo de estados diádicos y triádicos, pues es bueno mantenerlo en el formato que hemos venido trabajando de los grafos, no de los multigrafos. Entonces, el primer paso que se hace usualmente es ese, como simplificar la red en el sentido de que vamos a eliminar las reflexividades y vamos a eliminar las conexiones múltiples, ¿no? Simplemente para ver cómo es la conectividad del grafo. Ahora, un primer estado es hacer un censo de los estados diádicos, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque, mire esto, um, en una red de este tamaño, en una red, ahora olvido cuántos blocks hay aquí, tengo que revisar en los otros scripts qué tan grande era este grafo. De hecho, lo voy a hacer en este momento. Permítame un segundo, yo quiero ver qué tan grande es este grafo. Voy a ver mi script de visualización, estoy casi seguro que ahí tengo el tamaño. Aquí, este de los blocks ya lo habíamos hecho. Sí, 146 nodos. 146 nodos y, permítame un segundo, 146 nodos y el tamaño es de 187 conexiones. Perfecto. 146 nodos y 187 conexiones. Entonces, en este grafo, mire que de los, mire que de los 146 nodos, apenas tenemos 3 que son mutuos. Apenas tenemos 3 que son mutuos y tenemos 177 que son y tenemos 177 que son asimétricos, o sea, que solamente van en una dirección. Entonces, ya solamente viendo esos dos numeritos, eh, puedo darme una idea, y es que, bueno, primero, bueno, esto es un concepto que vamos a ver después, pero digamos es muy intuitivo y no es difícil entenderlo, es que la reciprocidad en esta red, la conectividad en esta red va en una sola dirección. ¿Y por qué lo digo? Porque de todas las posibles estados diádicos, apenas 3 son mutuos. Apenas 3 son, apenas hay 3 estados diádicos donde los dos blocks se referencian el uno al otro y el otro al uno. Eso indica que, bueno, número uno, que hay un comportamiento jerárquico en el tipo de las conexiones. Es decir, que hay, y lo veíamos también con nuestro análisis de centralidad, eh, hay unos blogs como maestros que están recibiendo como muchas conexiones, o hay otros blogs también como maestros que están haciendo referencia a muchos otros blogs, porque las conexiones son en su mayoría simétricas.
Y mire la cantidad masiva de estados diádicos nulos, ¿no? Que en donde no hay ninguna conexión entre las dos, entre los dos vértices, entre los dos nodos. Entonces, solamente al ver este número y este otro, ya puedo ver, ya puedo concluir, ya puedo, digamos, tener una idea de que las conexiones van en su gran mayoría en un solo sentido. Listo. Veamos ahora un censo de los estados triádicos. Entonces, esta rutina me hace pensar en dos cosas. Número uno, bueno, ¿cuáles son los estados triádicos en relaciones dirigidas, ¿no? Entonces, esto es algo que usted jamás se tiene que saber de memoria, ni mucho menos. Entonces, recuerde aquí mi gráfico, perdón, se lo muestro acá nuevamente, perdón que estoy subiendo tan rápido. Recuerda aquí mi gráfico de estados triádicos, de motivos triádicos para redes dirigidas, que tienen pues ya su nombre, ¿no? No vimos, esto obviamente viene de la combinatoria, del análisis combinatorio, y no vimos de dónde vienen cada uno de estos nombres, pero lo que sí le voy a decir es que esta es una notación estándar que se utiliza en todo software y no es la excepción en iGraph, ¿no? Y permítame, de una vez le muestro aquí el comentario y es, aquí tengo cargado obviamente ya el paquete. Si usted busca en la ayuda de iGraph el censo de estados triádicos, el Triad Census, obviamente mire que le va a decir en los detalles exactamente lo que yo le tenía en el gráfico, ¿no? El estado triádico 003 es un estado donde no tenemos ninguna conexión, que es obviamente el que tenemos en la esquina superior izquierda. El 012 es de A a B y ninguno en C. Entonces, el gráfico es un grafo con con una sola arista dirigida. Entonces, mire, el 012. Y bueno, usted me estará diciendo, pero entonces no estamos contando los isomorfismos. Y sí, no estamos contando los isomorfismos, obviamente. Entonces hay un solo estado, un solo motivo dirigido en esta forma y los otros son simplemente isomorfismos, ¿no? Y bueno, ahí ya usted puede ver el resto puede ver que sigue exactamente la misma nomenclatura, ¿no? 102, 021D, 102, 021D, bla, bla, bla. Entonces, cuando usted aplica, cuando usted hace el censo, los resultados que usted va a obtener son resultados exactamente en esta misma configuración, ¿no? Primero van los de 003, luego el 012, luego el 102, luego el 021D, en fin. ¿Por qué? Porque cuando usted obtenga y haga su implementación, y nuevamente bajo aquí a ver los resultados, pues le va a aparecer una lista de números en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay 484.000 estados nulos, triádicos nulos, ¿no? Luego vemos, bueno, luego vemos, aquí me voy a apoyar nuevamente en la ayuda, el 012, o sea, en una sola dirección tenemos 20.712, bla, 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 bla. Hasta que llegamos al último, que no hay ninguno, ¿no? Que no hay ninguno. El último, ¿cuál es? Es el que está en todo conectado, ¿no? El 300, que es en donde tenemos básicamente todas las aristas y con reciprocidades inclusive, y no hay ninguno, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué me sirve el censo? Pues para ver qué tipos de motivos triádicos tengo en toda la red. Entonces, obviamente, si nos ponemos a ver dónde hay las mayores frecuencias, bueno, más allá del nulo, pues vemos que la mayoría de los estados son nulos y de los que no lo son, casi todos son asimétricos, que es básicamente la misma conclusión que ya habíamos obtenido cuando vimos los estados diádicos, donde podemos concluir que como la mayoría son asimétricos, hay una gran unilateralidad en la manera en que se relacionan los blocks.
Y claro, como son blogs de referencias, pues es natural entender que hay unos blogs maestros que tanto envían como reciben referencias. Entonces, esta es una primera manera de evaluar la conectividad, de evaluar la conectividad y de manera muy local. Y digo que manera local porque estamos haciendo referencia a situaciones muy particulares eh, entre dos nodos, entre tres nodos, y bueno, y los cliques, ¿no? Que ya vimos que el más grande en una red, digamos, ya de un tamaño considerable era de máximo 23. Entonces ahora el siguiente paso, además de hacer este tipo de censos como para darnos una idea de cómo van las direcciones y de cómo funcionan, es hacer medidas estructurales. Es decir, vamos a tratar de definir unas cuantas medidas, vamos a definir de hecho 3 o 4, vamos a definir unas medidas que de modo global, de modo estructural, de modo, digamos, general, me permitan a mí evaluar la conectividad del gráfico, del grafo, perdón, del grafo. Es difícil porque entonces nuevamente caemos en el problema de, bueno, ¿cómo nosotros definimos adherencia? ¿Cómo nosotros definimos conectividad? ¿Cómo nosotros definimos ese estado de juntarse en términos de las relaciones? Entonces aquí hay varias propuestas. Una de las más comunes es definir la densidad. Y la densidad del grafo hace referencia básicamente a la proporción o al porcentaje, si usted quiere, de conexiones que se observaron respecto a el posible número total de conexiones que se puedan observar en un grafo. Entonces, es básicamente una proporción, ¿no? Entonces, la densidad es la cantidad de aristas que evidentemente se observaron respecto a el número total de aristas posibles. Claramente, claramente de si el grafo es dirigido o no dirigido, pues el denominador va a ser uno u otro, porque en el caso de tener una red en el caso de tener una red no dirigida, como en este caso, el denominador, la cantidad de posibles conexiones, pues es, como estamos trabajando con un grafo, pues obviamente las reflexibilidades no cuentan y aquí usted únicamente tiene que contar únicamente las posibles opciones, ya sea utilizando la matriz de adyacencia con la parte triangular superior o inferior, porque es la misma, porque es simétrica. Entonces, el número total de conexiones posibles pues, va a ser el número de vértices por el número de vértices menos 1/2, y divido entre 2 porque es una red no dirigida, ¿no? Es una red no dirigida. Y obviamente si usted está trabajando con un digrafo, aquí me toca corregir este pedacito, el dividido 2 usted lo tiene que quitar, ¿no? Porque ahí sí tiene que usted tener en cuenta tanto las conexiones en un sentido como en el otro. Entonces, ¿qué es la densidad? La densidad es simplemente, dígame cuántas aristas hay del total de posibles aristas del total de posibles aristas que pueda haber. Y estuvo, y estuvo. Entonces, esa densidad, eh, que básicamente es la proporción de observaciones, la proporción de conexiones que usted tiene, pues es una medida muy fácil de interpretar porque entre más, entre más cercana a uno sea la medida, esta medida viene normalizada, no hay que multiplicarla por ninguna constante ni nada para que me dé entre 0 y 1. Entre más cercana a uno sea, es porque el grafo está más cercano de ser un clique, ¿no? De estar conectado. Eh, pero la verdad es que es muy raro encontrar valores de las densidades cercanos a uno. En casi que todas las conexiones, casi que en todas las aplicaciones que yo he hecho desde que empecé a trabajar con esto de los grafos hace unos años, eh, siempre me doy cuenta que en las redes reales, en las redes de verdad, ya sea en industria, en academia, en biología, en economía, etcétera, casi todas las densidades usualmente
caen entre, le voy a decir, 2 y máximos 10%, 20% máximo. Es decir, yo creo que la densidad más grande que yo haya visto en una red ha sido como el 18%, una cosa así. Entonces, claro, básicamente lo que usted está calculando es la proporción de unos en toda la matriz de adyacencia. Entonces, ¿qué le dice la densidad? Eh, ¿qué tan cerca está el grafo de ser conectado? O el digrafo de estar conectado. Entonces, en la realidad es que los valores que usualmente se presentan son valores más bien cercanos a cero. ¿Por qué? Porque es muy raro observar una red, sobre todo cuando el número de nodos empieza a aumentar, que esté absolutamente conectada. Entonces, esa es la densidad. Y nuevamente, eh, dos cosas. Uno, es una medida global, ¿no? Esta es una medida que hace referencia a toda la red. Esta no es una medida local. Esta no es una medida que apenas entre unos vértices, no. Esta es una medida de toda la red que abarca todos los vértices, que es una medida representativa en ese sentido. Y número dos, este tipo de medidas, al igual que digamos el número clique, por ejemplo, que es una medida global también, es una medida que yo quiero que los modelos sean capaces de reproducir cuando estemos haciendo inferencia, ¿no? Es decir, yo quiero que mis modelos sean capaces de producir redes que tengan densidades de acuerdo, digamos, en el orden de las que yo observé, eh, pues para tener la certeza de que el modelo va a hacer predicciones buenas. ¿Por qué? Porque es que si usted tiene una densidad, si su densidad es de, voy a inventarme algo, 5%, entonces usted, ¿qué está diciendo? Que de todas las posibles conexiones que tiene en el sistema, usted en su red, en su conjunto de datos, observó únicamente 5% de esas conexiones. Y si usted propone un modelo que produce redes, que genera redes con densidades del 30%, pues usar ese modelo para hacer predicciones no tiene mucha gracia porque no es capaz de reproducir eh, la densidad, es decir, no es posible, no le es posible reproducir la conectividad que uno esperaría de acuerdo a lo que yo observé con mi data real. Entonces, esta es una medida estructural y la vamos a usar un montón, sobre todo para evaluar los modelos también. Ahora, esta es una muy fácil de entender, la densidad, la vamos a usar muchísimo. Otra, que nuevamente en la misma dirección de, en la misma dirección de, en la misma dirección de la densidad, es una medida global, es una medida estructural de la red que vamos a llamar transitividad o coeficiente de agrupamiento. Sí, la técnica la jerga en inglés es esta, clustering coefficient. Entonces aquí, a mí digamos, a mi tutor le gustaba mucho utilizar ese coeficiente de agrupamiento, el clustering coefficient, porque no le gustaba utilizar tanto la transitividad, pero yo tengo mis reservas un poco porque es que ese clustering es como si estuviéramos midiendo ya grupos o como si estuviéramos haciendo clusters. Y no. Digamos que a mí me gusta más el nombre de transitividad o transitivity, si quiere. Es porque esta medida, nuevamente, es una frecuencia relativa, digamos, similar a la densidad, pero entonces, ahora vamos a calcular, vamos a hacer el cálculo de la proporción en términos de las triplas y de los triángulos. Entonces, nuevamente, vamos a hacer el cálculo de una proporción, pues para evaluar la conectividad, pero entonces la vamos a evaluar ya no en términos de qué proporción de conexiones observé en la red respecto al total, sino vamos a hacer el cálculo, la proporción del número de triplas cerradas, ¿verdad? Número de triplas cerradas respecto al número de triplas
total que hay en toda la red. Entonces, recuerde que una tripla es simplemente tres nodos que están conectados por dos o tres aristas, ¿no? Obviamente quitándole el sentido de las direcciones. Entonces, yo quiero, es decir, usted está en este sentido, una tripla, usted la tiene en este sentido. Nuevamente veamos la definición. Una tripla o triplete, eso suena un poco al español de España, está constituida por tres nodos que están conectados por dos o tres aristas, ¿no? Obviamente quitando las direccionalidades. Entonces, ¿en qué situación está? En que usted puede tener o esta situación, bueno, y los isomorfismos, usted puede tener esta situación o puede tener esta otra situación. Entonces, este es un triplete, una tripla. Entonces, yo quiero calcular la proporción de triplas cerradas, respecto al número de triplas total. Esa es. ¿Y por qué eso y por qué eso es lógico y por qué eso es una medida que vale la pena tener en cuenta? Pues porque si ese número es alto, si esa proporción es alta, pues ¿eso qué quiere decir? Que hay evidencia de patrones transitivos a lo largo de las conexiones en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que si ese número es alto, que en la mayoría de las situaciones, cuando usted tenga tripletas, cuando usted tenga triplas, va a haber una tercera arista que está conectando las otras dos iniciales. Es decir, la de los amigos de mis amigos son mis amigos. Valores altos de ese coeficiente indica que la conectividad es alta, indica que hay propiedades transitivas o patrones transitivos muy frecuentes. Y si es baja, pues que no. Obviamente que sea baja quiere decir que la conectividad de la red es inferior de alguna forma. En varios textos hay una definición alternativa, pues que es igual. Obviamente el número de triplas cerradas es equivalente a 3 veces el número de triángulos que hay, ¿no? Solamente que en una usted está contando los isomorfismos y en otra no. Pero entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo. Eh, y todos los softwares como, no sé, iGraph, SN8, Network, todos tienen como exactamente la misma definición de qué es el clustering coefficient. Entonces, mi gran mensaje es doble. El mensaje de llevar a casa aquí con esto de la transitividad es que, número uno, a pesar de que se llame así, coeficiente de agrupamiento, clustering coefficient, usted no está midiendo la, no está como teniendo en cuenta dentro del cálculo la susceptibilidad para hacer clusters o algo así. Claro, obviamente, entre más grande sea el número de triángulos, entre más grande sea el coeficiente de agrupamiento, pues va a haber como una mayor tendencia o vamos a poder identificar ciertos clusters, sí, pero mi punto inicial es que la definición de la medida no hace referencia directamente a clústeres como grupos, ¿no? No, eso no. Hace referencia más a la transitividad, ¿no? A los amigos de mis amigos son mis amigos. Y números altos implican que ese tercer enlace, eh, um, digamos, esa tercera conexión es más bien frecuente. O sea que es una evidencia de que hay alta conectividad. Ahora, ese clustering coefficient, esa transitividad, usted también la puede calcular de manera local. Entonces, de manera local quiere decir que usted puede calcular la transitividad en un vértice en específico. Es decir, usted se puede enfocar, usted dígame, no sé, Juan Camilo, quiero trabajar con el vértice número 10. Ah, bueno, entonces yo me ubico en el vértice 10 y empiezo a contar las tripletas y las tripletas cerradas en las que el 10 participe como nodo incidente, ¿no? Entonces digamos, acá hay una que está cerrada, acá hay una que no,
y hago exactamente el mismo cálculo, pero teniendo en cuenta las tripletas en donde el nodo número 10 esté de manera incidente. Entonces, básicamente la interpretación es la misma, solamente que ahora únicamente estamos evaluando la conectividad en un nodo particular. Y la verdad es que la manera de hacerlo computacionalmente es la misma, solamente que le tengo que decir al software que me estoy enfocando en un nodo particular. Pero es lo mismo, es lo mismo. Ya ahorita lo vemos en un ejemplo similar. Entonces alguien me puede decir, eh, o sea que yo también podría calcular el clustering coefficient para cada uno de los nodos y luego promediar todo eso. Y sí, a veces algunas personas hacen eso. No le va a dar exactamente lo mismo que el clustering coefficient común y corriente, pero pues es otra manera de hacerlo. Es otra manera de hacerlo. Como evaluar eh, la transitividad independientemente de manera local en cada uno de los nodos y luego promediar todos esos valores o hacerlo de manera global. Sí, van a dar valores no necesariamente iguales, pero bueno, digamos que usted lo puede hacer, no pasa nada. Eso lo digo porque cuando nosotros hicimos el análisis de tendencia central, pues vimos, por ejemplo, que habían unos hubs o unas autoridades o de pronto que habían unos nodos más importantes que otros, pues vale la pena ver cuál es el aporte a la conectividad de cada uno de esos nodos, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente puedo evaluar la transitividad local y, y ver cuánto da respecto a la transitividad global, ¿no? Y si es un valor, digamos que es alto respecto a la transitividad global, pues vamos a decir entonces que el nodo aporta mucho a la conectividad o si no, pues poco. Pero eso en caso de que a usted le interese algún nodo en particular. Listo. Y por último, ya vimos la densidad, ya vimos la transitividad, digamos, esta densidad y esta transitividad, eso es como, no sé, son medidas globales y son tan populares que haga de cuenta como el promedio y la varianza. Es decir, eh, lo primero que, lo primero que uno mide en una red es la densidad y la transitividad. Es como cuando a usted le dan un conjunto de datos, no sé, le dan una lista de 100 datos, una cosa así. Y lo primero que uno hace, ¿qué es? Pues sacarle la media y la desviación estándar a los datos. Y ya. Es lo mismo aquí. Yo le doy una red. Calcule la reciprocidad, perdón, calcule la densidad y la transitividad de una. Eso es como, son dos maneras de evaluar como la conectividad, pues para darnos una idea de qué tan densa es la red, de qué tan conectada está la red. Son medidas muy típicas, o sea, eso es como, sí, eso es como el promedio, digamos. Y hay una tercera medida que se llama reciprocidad. La palabra en inglés es transparente, reciprocity, eh, y es especial y es típica de las redes dirigidas, es una medida típica para digrafos. Y la verdad es lo que yo le venía diciendo ahorita, ¿no? Es muy sencilla. La reciprocidad usted la puede definir de dos maneras alternativas, pero pues piénsela en cualquier dirección, digamos, la interpretación es la misma. Es, dígame qué tan frecuentemente se están devolviendo las aristas de donde salen. Es decir, del total de aristas, dígame cuál, dígame qué proporción van en doble vía. Es eso. Entonces, obviamente, valores cercanos a 1 o valores grandes, si usted quiere, hacen referencia a valores donde eh, las direcciones van en doble sentido. Es decir, es la propensidad de la red a convertirse en un grafo, en una red no dirigida. Por ejemplo, en el caso de los blogs, nosotros vamos, pues lo más obvio es que vamos a tener una reciprocidad muy baja. ¿Por qué? Pues porque vimos que la cantidad de motivos diádicos que se devolvían, que van en doble sentido, eran apenas 3. Y pues la gran mayoría eran o nulos o simplemente iban en una dirección. Entonces la reciprocidad es esa propensidad, es esa tendencia de la red a devolver los enlaces. En el caso de los blogs, pues es muy,
En el caso de los blogs es muy pequeña, ¿no? Entonces veamos estos conceptos en un par de escenarios diferentes. Continuemos con el de Zachary. Me gusta mucho continuar con ese ejemplo porque pues lo hemos venido analizando en todo sentido, ¿no? Con las medidas de tendencia, ahora vamos a verlo con estas medidas de conectividad. Y vamos a hacerlo de manera muy... No, exacto. vamos a hacerlo de manera muy paso a paso, pues, vamos a hacerlo de manera muy paso a paso para que usted vea cómo funcionan las dos medidas. Entonces, mire, aquí el análisis lo vamos a hacer en varios sentidos. A nivel particular, a nivel local, trabajando por medio de las econetworks de los dos actores más importantes, de las dos cabezas del instituto. Y lo vamos a hacer también de manera global, calculando las medidas a nivel, digamos, estructural, sin tener en cuenta de manera particular esos dos individuos. Entonces, mire esto, muy sencillo. El primer análisis, y me gusta como que lo veamos, es vamos a obtener las dos Ego Networks a partir de estos dos individuos. Entonces, nuevamente, esta instrucción ya la habíamos visto antes en iGraph, que es el Induced Subgraph, en donde nosotros vamos a obtener el Ego Network, es decir, vamos a obtener el grafo asociado con la vecindad de primer orden para cada uno de estos actores, para el actor número 1 y para el actor número 34. Entonces, aquí la única cosa, digamos, importante que quiero decirle son dos, de hecho. La primera es que, ojo, si hay alguna instrucción en algún momento donde usted no recuerde, digamos, cómo funciona, que era un neighborhood de una red y cómo funcionaba. Bueno, pues usted puede, pues en iGraph, simplemente ver la ayuda, ¿no? Y ver cómo funciona la rutina y ver, bueno, el primer, ¿dónde está? A ver, all neighborhood. Me puso un segundo. Claro, bueno, la estructura es exactamente la misma en todas las funciones. El primer argumento es el grafo con el cual usted está teniendo de insumo. Entonces, véalo aquí. Aquí está el grafo. El segundo es el orden, que por defecto es 1. Es decir, vamos a tener en cuenta únicamente el subgrafo derivado de las conexiones desde el nodo que estoy teniendo en cuenta y las conexiones entre los nodos que resultan de esa primera etapa. Por eso es que son vecindades de orden 1, ¿no? Son las conexiones del nodo y las conexiones entre las conexiones y punto, nada más. Y obviamente el tercero es el nodo de referencia. Entonces el nodo de referencia es el primero y el 34, que son los dos heads, las dos cabezas de las organizaciones. Y entonces aquí, mire lo siguiente. La densidad global, es decir, la proporción, esta es una red no dirigida, la proporción de enlaces no dirigidos respecto a la total de posibles conexiones es del 13%. Si se da cuenta que lo que yo le venía diciendo de la densidad que usualmente tiende que ser, tiende a ser a valores, digamos, más bajitos. Entonces ahí está, del 13%. Y para el primer instructor, para la primera cabeza del sistema, me da del 25%, es una densidad bastante alta respecto a la global, casi que del doble. Y para el otro es del 20%. Entonces, en este caso particular, vale la pena hacer esto por dos razones. Bueno, primero, porque el caso es un caso donde tenemos dos nodos muy distintivos, entonces vale la pena
analizar como la densidad local en cada uno de los subgrafos. Entonces, fíjese que dentro de las conexiones en la primera vecindad de cada uno de los nodos, la densidad es mayor, es mucho mayor, casi que el doble que la densidad global, lo que quiere decir que hay patrones sistemáticos que referencian o que evidencian, que dan evidencia empírica de la partición que ocurrió en el sistema a nivel general. Y dos, pues que podemos ver cómo las densidades tienden a ser números más bien bajitos, ¿no? Ya esto es comprobación empírica con datos reales de que estos valores usualmente no tienden a ser altos. Y si yo quisiera hacer una comparación entre el primero y el segundo, pues podemos decir básicamente que de alguna manera el primer actor está mucho más conectado o tiene mayores conexiones que el segundo, porque su densidad es del 25%, es casi que 20% mayor, su conectividad es casi que 20% mayor que la de la otra cabeza de la institución. Entonces, bueno, esto simplemente para ilustrar el cálculo de la densidad en una red. Ahora, Juan Camilo, siempre tengo que hacer la Sego Networks y tengo que... No, en este caso vale la pena calcular la Sego Networks porque habían dos nodos muy importantes. Si su caso de estudio, si en el taller o si en el parcial o lo que sea, usted encuentra nodos muy importantes, en esos nodos es que vale la pena hacerlo de los Sego Networks y evaluar ahí las densidades y esas cosas. Pero si no, no. Pues porque imagínese, si yo tengo una red de 1000 nodos, ¿a qué horas me pongo a hacer la Sego Networks de las 1000 y ponerme a ver cada uno por uno? No. Este análisis local vale la pena hacerlo cuando tenga, digamos, escenarios muy particulares. Bueno, entonces por un lado, ya tenemos la densidad a nivel global, que me da el 13%, y algunas particulares que me permitieron comparar la conectividad de los dos actores. Listo. Y por otro lado, puedo empezar a evaluar la transitividad también. Entonces veamos el número de triángulos que hay. Hay 135 posibles triángulos. Chévere. Pero entonces, digamos cerrados, la proporción de tripletas cerradas es del 25%. Y mire, y a nivel local, nuevamente la función en iGraph, transitivity, este es el clustering coefficient, y a nivel local, usted le tiene que poner type igual a local, le puede decir simplemente los dos actores sobre los cuales quiere contar las tripletas cerradas. Y en un caso le da 15% y en el otro 11%. Y nuevamente vemos el patrón que ya habíamos visto antes, ¿no? El primer actor tiene un ego network mucho más denso que el segundo, 25% frente a 20%, lo cual da un indicio de que por lo menos en su parte del sistema que maneja, en su parte de la academia que maneja, pues tiene más conexiones y está mucho mejor relacionado. Y calculando la transitividad también, tanto del 15 como del 11. ¿Qué quiere decir eso? Y mire que la diferencia también es bastante sustancial, casi del 30%. Que las personas dentro de cada una de en la vecindad o dentro de una de las facciones, tienden a relacionarse entre ellas con más frecuencias, ¿no? Recuerde que la transitividad es la proporción de triángulos cerrados, ¿no? De tripletas cerradas. Los amigos de mis amigos son mis amigos. En un caso es del 15, en el otro es del 11. Y pues bueno, ambas medidas nos dan como la tendencia a que el primer actor está mucho mejor conectado, tiene mejores relaciones, si se quiere, que el segundo. Y nuevamente, estos valores de la transitividad, este es un valor gigantesco del 25% de lo que uno ve en las redes, ¿no? Tanto la densidad como la transitividad, ustedes se van a dar cuenta a medida que vayan viendo como casos y casos y casos, son valores que máximo del 20%, este caso del 25% es como una cosa gigantesca. Bueno, y cerremos con una red un poco más grande, que es la de los blogs. Y nuevamente, mire, esta es una red
esta es una red que es dirigida, es un dígrafo. Miren la reciprocidad. La reciprocidad calculada de las dos maneras, recuerda que hay como dos definiciones. Una respecto, veámoslas aquí, respecto al número de aristas recíprocas respecto al total de aristas y también el cociente de recíprocas frente no recíprocas. Ahí están las dos definiciones. Entonces, tiene usted las dos maneras de hacer ese conteo, muy sencillo. Y en ambos casos, mire, es pequeñita, es del 3%. Y en el otro caso es del 1%, bueno, 2%, si usted quiere aproximar un poco más. Entonces, bajo cualquiera de las dos definiciones, tenemos evidencia de que las relaciones usualmente van en un solo sentido, ¿no? Ya lo habíamos visto antes con los motivos y con los censos. Súper. Son cantidades, repito, son tan básicas que es como hablar de la media, de la varianza, de la desviación estándar cuando estemos trabajando con una red. Entonces, siempre téngalas en cuenta, sobre todo cuando estemos haciendo los modelos, porque van a ser nuestras evidencia de que nuestros modelos están trabajando bien. Entonces, en este momento, vamos a parar aquí antes de continuar con el último capítulo de esta sección. Y vamos a tomarnos 7 minuticos de break y ya volvemos para terminar. Ya lo vemos. Bueno, entonces ya hemos venido trabajando varias formas de evaluar la conectividad en varios sentidos, a través de censos de ciertos subgrafos, digamos, conectados, los cliques o los estados triádicos o diádicos en todas sus etapas, en todos sus estados. Es una primera manera muy inocente de evaluar la conectividad es a través de esos censos. Luego, tanto a nivel estructural, global como local, es decir, para cada uno de los vértices, vimos cómo calcular algunas medidas ya un poco más, digamos, cerradas en términos de la cuantificación del estado de sus conexiones. Lo vimos a través de la densidad, a través de la transitividad y la reciprocidad. Todas son frecuencias relativas, entonces son fáciles de interpretar de alguna manera. Y ahora vamos a centrarnos en, simplemente para terminar de dar una caracterización completa de la conectividad de la red, vamos a centrarnos en unos 3 o 4 conceptos que son sencillos, son, digamos, muy de sentido común, pero que es bueno, digamos, tenerlos en cuenta cuando uno está haciendo la descripción. Uno de ellos es, esto yo lo hago un montón cuando estoy haciendo sobre todo los modelos, es especificar, es encontrar cuál es la componente gigante de la red, el giant component. La componente gigante de la red es un subgrafo, es una parte de la red original en la que simplemente vamos a estar eliminando todos los nodos aislados. Entonces, simplemente vamos a quedarnos con la componente conectada de toda la red. Y esto es bueno, sobre todo en términos descriptivos también, para hacer un par de comparaciones. Uno puede, por ejemplo, calcular la transitividad o calcular la densidad o calcular, bueno, la medida que usted quiera, si quiere puede hacer con las medidas de tendencia central también, las de importancia de los vértices, tanto para la componente conectada, tanto para la componente gigante, como para la componente, como para toda la red, incluyendo los puntos aislados. ¿Y eso con qué intención lo hace uno? Pues para ver cuál es el impacto o cuál es, digamos, la afectación de la transitividad o de la densidad o de lo que usted quiera, cuando están y cuando no están los nodos que no tienen ninguna conexión con el resto.
es decir, que hacen que la red ya no esté conectada. Entonces eso es buenísimo porque, por ejemplo, si usted calcula la transitividad en los dos escenarios con la componente gigante y para toda la red, y la transitividad no cambia mucho, es decir, el cambio en ese valor es, digamos, es apenas un poquito. Entonces, ¿a usted qué puede decir? Que estos puntos aislados, que los nodos que no tienen conexiones, que las relaciones aisladas de algunos de los puntos no tienen una influencia marcada sobre las relaciones a nivel global. Entonces, es bueno hacer esa comparación y es bueno tenerla también cuando uno hace los modelos. Pero bueno, cuando lleguemos a ver los modelos, lo veremos como en gran detalle. Entonces, si usted tiene una red muy masiva, eh, es bueno centrarse en la componente gigante porque entonces le va a quitar de alguna manera como esos outliers, si se quiere, que le puedan meter un poquito de ruido al análisis. Pero repito, es bueno hacer los cálculos de las dos maneras, sobre todo para justificar o para darle como un sentido a esos puntos aislados. Bueno, hay unos modelos que, de hecho, cuando empecemos a hacer los modelos ya estadísticos, nos van a ayudar a reproducir una propiedad que se llama la propiedad del mundo pequeño. Esa propiedad del mundo pequeño, el Small World Property, es una propiedad que es muy popular y nació mucho cuando se hizo muy familiar, muy popular Facebook. Y es una propiedad donde usted tiene redes con una transitividad alta, con una transitividad del un poco más del 20%, pero a su vez la distancia geodésica entre los pares de vértices es bajita. Entonces recuerde el dicho ese, como sí, el dicho, o la propiedad de Facebook, donde usted puede casi que enlazarse con cualquier persona en el mundo con máximo 7 pasos. Entonces, esa es la propiedad del mundo pequeño. La propiedad del mundo pequeño es la propiedad que se observa en muchas redes. Esto no es que pasa en Facebook, esto pasa en muchas redes, en cualquier área, en finanzas, economía, biología, bla, 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 donde usted tiene una transitividad alta y además distancias geodésicas pequeñas. Digamos que no hay como un índice o no hay como una cota que le digan, esto es esta red sí cumple la propiedad del mundo pequeño. No, eso es más un poco subjetivo. Pero cuando hagamos los modelos, usualmente uno trata de ver eso, como cuál es el valor de la transitividad respecto a la distancia geodésica. Entonces, cuando en el futuro, así como hablamos de las redes de escala libre, las Free Scale Networks, y hablemos de la propiedad del mundo pequeño, pues ya sabe a qué me refiero, a transitividades altas con distancias geodésicas bajas. Y repito, son características que uno trata de encontrar siempre cuando estamos trabajando con modelos. Son propiedades que uno trata de reproducir cuando propone los modelos. ¿Para qué? Para garantizar que las predicciones que uno haga sean como buenas. Listo. Ahora, hay otras definiciones y esto depende mucho también de, a veces varían un poco, a veces varían un poco, dependiendo del software. Entonces aquí voy a dar dos definiciones alternativas. Y es, bueno, como estamos evaluando la conectividad, quiero evaluar la sensitividad o, digamos, como el grado que tiene una red respecto a la remoción, respecto a la eliminación de algún nodo importante. Es decir, quiero ver qué tan susceptible es la red respecto a cómo se interrumpen sus comunicaciones, a cómo se interrumpen sus conexiones cuando elimino ciertos nodos de manera estratégica. ¿Será que
si elimino este nodo, entonces las comunicaciones en la red se ven muy interrumpidas o no. O de pronto haga de cuenta, como ocurre aquí en la ciudad, en Bogotá, que cuando usted tiene, digamos, el sistema de vías y hay un par de vías o hay un par de estaciones en Transmilenio, por ejemplo, que usted elimina por, ya sea por protestas o porque se dañaron o lo que sea, y se interrumpe por completo todo el funcionamiento del sistema, es eso lo que queremos evaluar. Entonces, vamos a decir, la definición aquí, digamos, importante, es la de cuando un grafo se llama K-vértice conectado. Digamos que esa es la traducción eh, al español que encuentro como más apropiada, K-vertex connected. Entonces vamos a decir que el grafo se llama K-vértice conectado si al remover un subconjunto de vértices con cardinal menor que K, deja al grafo resultante conectado. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el grafo es 5 veces con 5 vértices conectado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo remuevo subconjuntos de vértices con una cardinalidad menor que 5, por ejemplo, entonces el grafo que me resulta todavía está conectado. Entonces, claramente, un grafo más resistente, más resiliente, esa es como la jerga técnica, un grafo más resiliente a vulneraciones del sistema es aquel grafo que tenga una vértice, una conectividad nodal mucho mayor, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cuál es, a qué hacemos referencia con la vértice conectividad o la conectividad nodal? Y es al número más grande, al entero más grande de, de la cardinalidad del subconjunto de vértices que yo pueda remover que todavía me deje al grafo K-vértice conectado. Entonces, digamos que aquí la definición es un poco ambivalente porque en algunos software lo definen de una manera alternativa diciendo que se puede definir como el número mínimo de nodos que deben eliminarse para desconectar el grafo. Así está en iGraph, por ejemplo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para evaluar la resiliencia del gráfico, para evaluar qué tan susceptible es el grafo a vulneraciones del sistema. Entonces, lo que pasa por ejemplo, en el caso que les decía yo del sistema de transporte en Bogotá, es que ese sería un grafo uno conectado, ¿no? Porque basta la eliminación de un solo nodo, de una sola estación, por ejemplo, para destruir la conectividad de todo el grafo. Entonces, a esos puntos, a esos vértices que son muy, digamos, importantes en el sentido que al removerlos eliminan la conectividad del grafo, los vamos a llamar vértices de corte o puntos de articulación. Entonces, identificar esos nodos es fundamental porque si usted elimina esos nodos, básicamente se está tirando el sistema. Y claro, digamos en las redes de energía o en las redes de agua o en las de transporte, ya sea de cualquier tipo, aéreo, marítimo, lo que sea, ponerle atención a esos vértices es fundamental porque no queremos que la conectividad se nos dañe, ¿no? Entonces, esos vértices son vértices que de alguna manera pueden ser muy importantes porque, y usualmente es donde se ponen muchos recursos, es porque queremos garantizar de alguna forma que la conectividad de la red se mantenga sin importar lo que pase. Entonces, digamos, esta estadística, la de vértice conectividad o conectividad local, nodal, como usted quiera, o identificar los puntos de articulación es fundamental para nosotros tener como una idea eh, razonable, una idea certera de dónde cuidar la red. Listo. Esto se utiliza mucho, sí, con las redes de comunicación y con las redes, digamos, informáticas, ¿no? Entonces, veamos en el ejemplo de esta red que es bien grandecita, la de yeast, la de la levadura, la de las proteínas.
la que veíamos acá, que es una red, digamos, bastante más grande. Pues bueno, vamos a ver la componente gigante, vamos a ver si está conectada o no, vamos a ver si ahí tiene puntos de articulación, vamos a ver cuáles son, en fin, cómo vamos a evaluar la conectividad en ese sentido. Pues vamos a verlo. Entonces, aquí vamos. Entonces, esta instrucción ya la habíamos visto, la red es conectada, la respuesta es no, lo que quiere decir que hay vértices para los cuales no hay ningún camino, ninguna caminata no es posible acceder por medio de un walk, de una caminata de un lado al otro. Vamos a ver las componentes. Entonces, esta instrucción de composed en iGraph es bien importante porque le va a dar a usted un objeto tipo lista de todas las componentes que hay y vamos a ver cuáles son las más grandes y las más pequeñas. Entonces, bueno, al hacer el decompose de la red, vamos a ver que tenemos 92 componentes y vamos a ver su estado. Entonces aquí simplemente voy a hacer un supply. Recuerde que un supply es una manera sistemática de aplicar una función, en este caso vcount, sobre un objeto tipo lista, ¿no? Por eso es supply. Y vamos a ver, tenemos 2.375 componentes de tamaño 1. Pues obvio, son los vértices, ¿no? Es el número de vértices. Y quiero confirmar ese valor. Permítanme un segundo, lo miramos aquí arriba. 2.617. Creo que estoy interpretando algo mal. 2.617. Venga a ver. Aquí evalúo nuevamente. No. Creo que estoy entendiendo algo mal entonces. Tamaño de la componente gigante. No. Sí, claro. Lo estoy interpretando mal. El tamaño de la componente gigante es de 2.375. Claro, lo dije mal. Hay un solo subgrafo conectado y el más grande es de tamaño 2.375. De tamaño 7 hay 3, de 6 hay 1, de 5 hay 6, bueno, etcétera. Ahora, lo que estoy viendo es que, claro, el máximo es de 2.375, es el tamaño del componente gigante, el cual hace referencia el cual conecta el 90% de todos los vértices. Fíjese que aquí estoy haciendo el cociente respecto al número de vértices total, claro, el vcount, que era el valor que estaba rectificando arriba y que estaba interpretando mal. Entonces, el 90% de los vértices está conectado en esa componente y ese porcentaje pues, es relativamente alto respecto al tamaño de la red, ¿no? O sea que hay un 10%, aproximadamente 9% de nodos que no están dentro de la componente gigante, que no son accesibles desde cualquier punto de la red. Bueno, vamos a quedarnos con esa componente. Y vamos a evaluar el Small World Property, ¿no? Entonces, vamos a extraer de esa lista, por eso aquí aparece un doble corchete ahí, ¿no? Vamos a extraer de esa lista el subgrafo más grande, o sea, la componente, y quiero ver si efectivamente la propiedad del mundo pequeño se cumple o no en esta red. Vamos a ver si tenemos una transitividad alta con un número pequeño de pasos. Entonces, mire que la distancia geodésica promedio en esa componente es de apenas 5, en promedio, ¿no? Es de alrededor de 5, aproximadamente 5 pasos. El diámetro, es decir, la distancia más grande entre dos nodos de la red es de 15. O sea, es un número más bien pequeño respecto al diámetro. Y tenemos una transitividad del 46%, es una transitividad enorme. Yo usualmente veo, las transitividades que yo veo usualmente no son tan grandes como esta, la verdad.
Yo veo máximo del 30%, cosas de ese estilo. Es una transitividad enorme. O sea, dentro de la componente gigante, la, la propiedad de los triángulos cerrados es bastante frecuente. O sea, es un subgrafo muy conectado. Y mire entonces que básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos una transitividad grandísima, una transitividad gigantesca, con un número de pasos promedio más bien pequeño. Entonces, este es un caso de donde la propiedad del mundo pequeño parece ser que se cumple. Ahora, evaluemos la conectividad en términos de las aristas, tanto de las aristas como de los vértices. Esa definición es doble, ¿no? Entonces, mire, basta eliminar un solo nodo bien eliminado para eliminar toda la conectividad del componente gigante. Y lo mismo con las aristas, también, así como existe la vértice conectividad, también existe la arista conectividad, ¿no? Entonces, basta eliminar una sola arista, basta eliminar un solo camino para dañar la conectividad de todo el sistema. O sea que este es un sistema bastante susceptible de, de interrupciones, pues. Y lo mismo aquí. ¿Cuántos puntos de articulación hay? Articulation points, ahí usted ve la instrucción. Hay 350. Es decir, basta eliminar uno solo de esos 350 para dañar toda la conectividad de la red. Es decir, es como un poco como que tenemos 350 de los 2000 y punta vértices que tenemos que cuidar 350 muy bien para no dañar la conectividad global de todo el sistema, ¿no? Porque recuerde que estamos con la componente gigante. Es decir, el 14%, casi 15% de todos los nodos de la componente son puntos de articulación. Entonces, basta eliminar un solo vértice, basta eliminar un solo de esos puntos para dividir la componente gigante en dos, digamos. Entonces, bueno, digamos que con estas medidas ya tenemos por lo menos las nociones básicas de cómo evaluar la conectividad de la red. Entonces, ¿a qué vamos? Ya tenemos cómo caracterizar la red desde el punto de vista de medidas de tendencia central. Ya tenemos cómo caracterizar la red, por lo menos tanto de manera local como de manera global, por medio de estas medidas de conectividad, y hemos visto varias. Y entonces ahora, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ver otra medida también muy popular, y es, además de la centralidad, además de la conectividad, vamos a centrarnos en otra propiedad que se denomina asortatividad, assortativity, pues es como la, la traducción, pues. ¿Y a qué hace referencia la asortatividad? Pues bueno, la característica o digamos la noción de asortatividad es aquella noción que trata de cuantificar la tendencia o sí, como la tendencia o el grado en el que los vértices con ciertas características, digamos, comunes, se entienden a relacionar entre ellos. Esa es como la intuición acerca de qué quiere decir la asortatividad. Entonces, los vértices tienen unas características. Piense usted en un sistema social de personas como, no sé, puede ser el idioma, puede ser el sexo, puede ser el nivel educativo, puede ser, bueno. Entonces, la idea es ver cómo esas características influyen o cómo esas características hacen que los nodos se relacionen entre sí, ya sea porque son muy afines en esas características o no lo son. Eso es lo que queremos cuantificar. Queremos cuantificar si las conexiones se deben a afinidad en esas características o a una, digamos, o a diferencias sistemáticas en esas características.
Eso es lo que queremos evaluar con la asortatividad. Cómo las características de los nodos, cómo las características de los nodos influyen o hacen que se relacionen o hacen que surjan las conexiones de alguna manera. Entonces, en este sentido, hay como, también, igual que con los otros, hay como varias formas de cuantificarlo. Y usualmente los coeficientes que vamos a ver tratan de ser, se definen de forma que si los coeficientes son positivos, indica que los vértices con características similares, como lo que yo le decía, de pronto el idioma, de pronto la procedencia, de pronto el background cultural, de pronto, bueno, cual sea la característica que veamos en las personas, si estamos trabajando en un sistema social de personas, si el coeficiente es positivo, quiere decir que esas características hacen que las personas con las mismas características tiendan a relacionarse entre ellos. Y si el coeficiente es negativo, quiere decir que las personas con las mismas características no tienden a relacionarse entre ellos. Eso es todo. Es como una medida que le permite a uno ver hasta qué punto esas características influyen en las conexiones y básicamente como hasta qué punto se mantiene la homofilia dentro de la red. Entonces, ¿a qué hace referencia esto de la homofilia? La homofilia es básicamente lo que le he venido contando desde hace un momento, y es que en muchos sistemas sociales, ya sean de personas o de instituciones o eh, sí, de hecho de cualquier ente, la homofilia hace referencia a esta propiedad en la que los nodos con atributos similares tienden a relacionarse entre sí. Y eso es algo que se ha observado muchísimo en muchos sistemas y es algo muy común en varios networks. Y es que usualmente los individuos que se sienten afines a otros, eh, ya sea porque, ya sea porque comparten estas características en común, porque tienen estas características en común, eh, entonces tienden a relacionarse más entre ellos. Eso quiere decir la homofilia. Entonces, la idea de el coeficiente de asortatividad, la idea de la asortatividad es de alguna forma cuantificar el grado de esta homofilia. Y es, ¿será que los nodos con características comunes tienden a relacionarse entre sí o no? Listo. Entonces aquí, digamos que la idea de este gráfico es presentarle varios niveles de asortatividad. Uno donde no hay, es decir, en el primer grafo, usted ve una red donde las conexiones se establecen sin importar nada, sin haber ninguna segmentación, sin haber como ningún tipo de división ni diferenciación entre los nodos, o sea, como que todos los nodos se mezclan, se comunican, se relacionan entre todos. Pero a medida que el coeficiente de asortatividad va aumentando, por ejemplo, aquí en la mitad, ya usted ve como una segmentación más o una diferenciación más marcada entre las conexiones, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay como una selectividad, como un mutualismo un poco más marcado porque ya no es que todos los nodos se relacionan entre todos, sino que ya ciertos nodos se relacionan con otros ciertos nodos. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que esos nodos deben tener algunas características en común que hacen que se relacionen entre ellos. Y bueno, ya usted ve aquí la asortatividad mucho más marcada en el final, ¿no? Entonces, claramente eso a futuro va a tener como ciertas implicaciones en el clustering y ciertas aplicaciones en la segmentación, pero pues básicamente lo que queremos aquí medir es la homofilia, ¿no? Como el grado en el que las características de los nodos permiten que se establezcan las relaciones en el sistema, ya sea porque tienen las mismas o no las tienen, pues. Entonces, hay varias opciones
si su característica es categórica, si su característica es categórica, el coeficiente de asortatividad, usted lo puede definir de esta manera, pero entonces aquí varias cosas. La primera es que nos estamos restringiendo únicamente a una característica categórica, ¿no? Puede ser el nivel educativo, por ejemplo, de los nodos. Listo. Y entonces, la definición funciona un poco, es muy similar al de un coeficiente de correlación, porque mire que el coeficiente de este coeficiente de asortatividad para variables categóricas siempre va a vivir entre -1 y 1. Entonces, de alguna manera, es como el análogo de un coeficiente de correlación común y corriente entre dos variables cuantitativas. Entonces aquí, en la interpretación, si el coeficiente es 0, es porque básicamente esta característica no discrimina entre las relaciones, ¿no? O sea, esta característica no sirve como punto de referencia para cuantificar o como para diferenciar algún aspecto de homofilia entre los actores. Es decir, un coeficiente de asimetría en 0 con una variable categórica, en este caso, quiere decir que, claro, no hay diferencia entre tener en cuenta la característica a hacer una asignación aleatoria de las aristas, pues. Y bueno, esto es algo como ya muy técnico en términos de la fórmula de cómo lo hace iGraph por nosotros en su momento. Y es que, claro, aquí básicamente yo puedo hacer una tabla de contingencia de M por M, donde puedo hacer un conteo de todos los individuos que tienen alguna relación entre dos categorías dadas. Y pues nada, simplemente le va a quedar una tabla cuadrada de M por M, donde para hacer el cálculo de la correlación usted simplemente tiene que tomar como referencia toda la diagonal principal, donde hay como una identidad exacta de los individuos que se relacionan con otros porque pertenecen exactamente a la misma categoría. Y luego usted sustrae los totales fila o columna para de alguna manera tener en cuenta las otras categorías cuando se mezclan, ¿no? Y listo. Ojo, aquí estamos buscando ver si vamos, en qué dirección vamos, ¿no? Entonces, un coeficiente de asortatividad positivo nos va a indicar entonces que eh, tener el mismo valor de la variable, tener el mismo valor, tener el mismo nivel educativo, por ejemplo, es de alguna forma motiva las conexiones entre los actores. En cambio, si usted tiene niveles de asortatividad negativos, quiere decir que las relaciones son más de carácter disortativo, en el sentido que tener valores diferentes de la variable es lo que motiva las, las conexiones, pues. Listo. Y esto en iGraph muy fácilmente se puede cuantificar así con nominal, ¿no? Assortativity y nominal. Punto. Entonces veámoslo en el ejemplo este de GIST, como lo veníamos haciendo desde el script pasado. Y aquí lo que vamos a evaluar es, bueno, recuerde el orden, 2.617 nodos, el tamaño de 11.000. Y recuerde, no, esto no lo habíamos visto. Esta red tiene muchas características. Sí, lo que debo decir era, recuerde que una manera de ver las covariables, ver las características de los nodos es a través de los vértices, ¿no? Quiero ver qué clases, quiero ver la clase de vértices que tenemos en este caso en la red. Entonces, si yo quiero ver las covariables, las características asociadas con los nodos de esta red, simplemente la trato como una lista y le pongo signo, pesos y class. Por ejemplo, si usted quiere ver
en otra red diferente, el ingreso de los nodos, pues póngale signo pesos y income, ¿no? O si quiere ver la edad, pues entonces póngale pesos y age, bueno, como se llame la covariable, pues. Entonces, eso. Recuerde que usted puede acceder a los valores de las covariables nodales como si fuera una lista, ¿no? Con el signo pesos. En este caso, las proteínas se pueden clasificar, tienen una clasificación en muchas categorías. Fíjese que esta es una variable categórica en la cual tenemos valores desde la A hasta la U. Yo no me voy a meter, ni siquiera voy a tratar ni siquiera voy a tratar de darle una interpretación a cada una de estas tipos de proteínas, pues porque no tengo ni idea, no soy experto en eso. Pero lo que quiero ver es si, de alguna manera, esta covariable, la clasificación de la proteína, me sirve a mí para caracterizar de alguna manera cómo se motivan o cómo surgen las conexiones, a ver si esta covariable sirve como catalizador para las relaciones, ¿no? Entonces vamos a verlo. Lo primero es ver, lo primero es ver que lo primero es ver que si hay datos faltantes o no. Entonces, mire que tenemos un orden de 2617 nodos. Entonces, lo primero que quiero ver es si efectivamente tenemos los valores de la covariable para todos los nodos. Entonces, muy fácil. Una manera, digamos, muy sencilla de verlo es hacer una tabla de frecuencias de, bueno, quiénes están en la categoría A, cuáles en la B, cuáles en la C, bla, 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 bla. Sumar todas esas frecuencias absolutas y me da de 2577. Lo que quiere decir que muy seguramente hay algunos nodos que no están clasificados en ningún caso, que de pronto, ya sea porque no la midieron o lo que sea, no tienen el valor de la covariable, es bueno siempre verlo. Eh, um, y entonces, simplemente quiero ver cuántos hay, eh, en cuántos hay faltantes, ¿no? Quiero ver cuántos hay faltantes. Hay 40 datos faltantes de 2577. Listo. Entonces, obviamente, de alguna forma, si quiero hacer el análisis completo con toda la red, es bueno hacer algún tipo de imputación sobre esos valores que no tengo, por los que no he observado. Entonces, aquí usted tiene varias opciones, pues. Eh, como tenemos los datos faltantes en 40 de esas 2577, eh, yo haría dos o tres cosas. Yo haría este análisis de dos o tres maneras. Número uno, cogería a estos 40 y haría una imputación aleatoria en el siguiente sentido, y es, con esta tabla que yo tengo acá, pues yo puedo tener ya cuál es la probabilidad, por lo menos frecuentista, de pertenecer a cada una de estas categorías. Entonces, a estos 40 yo les asignaría cada una de estas categorías con una probabilidad, pues bueno, dependiendo de los valores, ¿no? Entonces, al primero faltante hago un sample y le asigno alguna de estas categorías pues con las probabilidades que están aquí. Número uno, esa opción. Número uno, tenemos esa opción. Y la verdad es que no tendría mucho miedo de hacer eso porque apenas son 40 de casi 2600 proteínas. Entonces, como que estoy casi seguro que no va a afectar mucho de los resultados finales. Número dos, lo que propone Eric en el libro es, bueno, como sabemos que esta clase, como sabemos que esta clase eh, um, es, digamos, muy importante para la síntesis de proteínas, entonces, para todos aquellos que están NAs, simplemente les vamos a poner esa primera clase. Ahora, la verdad, si usted lo hace de manera aleatoria o yo ni siquiera me atrevería a omitir esa categoría. O sea, no me atrevería a remover los vértices de la red porque les haga falta eso. No, eso no es lo correcto. Lo correcto es hacer algún tipo de imputación.
Vale la pena hacerlo de la otra forma y se va a dar cuenta que el índice de asortatividad no le va a cambiar mucho, le va a dar de 52%. Bueno, ni siquiera lo voy a decir en porcentaje, de 0,52. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que eh, la clase, efectivamente, la clase de proteína, efectivamente, es un factor que ayuda a distinguir entre las relaciones. Es decir, es un factor que motiva la homofilia, que es un catalizador de la homofilia. Quiere decir que valores, proteínas que pertenezcan a la misma clase tienden a relacionarse entre ellas. Esa es como la interpretación de la asortatividad. Veámoslo en el ejemplo de Zachary, en el que siempre hemos venido trabajando. Y vamos, recuerde, tiene orden 34, 78 aristas, tenemos que la red es ponderada, ya lo sabíamos, y vamos a calcular la asortatividad dependiendo de la facción, o sea, dependiendo del grupo al que pertenezcan. Recuerde que aquí en este sistema social hubo una partición de la escuela en dos, una que se fue con una cabeza y otro con el otro, ¿no? Entonces, cada uno de los individuos, aquí no hay datos faltantes, cada uno de los individuos pertenece a una facción, a uno de los grupos, a una de las subacademias. Entonces, nuevamente, calculamos, aquí solamente, aquí la característica categórica tiene dos valores nomás, ¿no? En la de las proteínas tenía como, bueno, ¿cuántas categorías tenía esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 categorías. En cambio, aquí únicamente tenemos dos categorías, que es la facción a la cual pertenece el estudiante. Entonces, nos da de 0,74. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente tenemos casi un valor de 1. Las relaciones se ven motivadas por la facción a la cual pertenecen los estudiantes. Es decir, si, la mayoría de las relaciones, o poniéndolo de otra forma, pertenecer a la misma facción es un catalizador de una relación entre dos individuos. Es decir, las relaciones que nosotros observamos en el sistema se deben en parte a que pertenecen a la misma facción. O sea, hay un nivel de asortatividad alto, hay un nivel de homofilia alto. Y la facción a la cual pertenecen, evidentemente, pues dado este coeficiente de asortatividad que tenemos, es un valor que motiva esas relaciones de alguna forma. Entonces, ¿en qué estamos? En que ya sabemos cómo evaluar el nivel de asortatividad teniendo variables cualitativas. Lo que vamos a ver la próxima vez, y en esto vamos a arrancar, es cómo hacer la evaluación de ese coeficiente de asortatividad para variables cuanti. De hecho, es muy similar, solamente que ahora en lugar de categorías, pues vamos a tener una variable cuantitativa. Y si no la tenemos, pues trabajamos con el grado y se acabó. Entonces vamos a ver cómo las características numéricas o cuantitativas pueden ser algún catalizador o pueden motivar la homofilia entre los nodos. Entonces, bueno, nada, lo vamos a dejar ahí. Nos veríamos entonces el próximo miércoles y continuamos y cerramos este tema de la estadística descriptiva.